Buenas, yo soy Marta Rivera Zurita, soy doctora en Psicología e investigadora en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento en el campus de Cartuja, aquí en la Universidad de Granada. Mi investigación, de manera general, se basa en el estudio de qué estrategias serían las más eficaces para que cuando decidimos aprender un nuevo idioma adquiramos la gramática de manera satisfactoria. Y Desgranando Ciencia me ha prestado la oportunidad de descubrir que la etapa que Lorca pasó en Nueva York es el ejemplo perfecto para hablaros de ello. Corría la primavera de 1929 y Lorca sufría un desengaño amoroso. Su antiguo tutor y amigo, Fernando de los Ríos, le pide que le acompañe a Nueva York para, entre otras cosas, cambiar de aire, reevaluar su poesía y también para aprender inglés, algo que al parecer en 1929 también era importante. Lorca no se lo pensó mucho y empezó su gran travesía desde Granada a Nueva York, donde llegó el 26 de junio de 1929 para instalarse en una residencia en la Universidad de Columbia. Era allí donde iba a dar sus clases de inglés. Entonces hoy vamos a hablar de estas experiencias de aprendizaje de inglés que tuvo que sufrir Lorca, sufrir o vivir, cada uno como lo disfrute, mientras que vivía en Nueva York y daba clases de inglés en Columbia. Esto, en la investigación que yo llevo a cabo, lo llamamos aprendizaje de tipo incidental o aprendizaje de tipo explícito. Son nombres un poquillo más feos. Por un lado, el aprendizaje de tipo incidental, pues podríamos asociarlo a cuando Lorca iba al teatro con sus nuevas amigas, cuando entablaba conversaciones o cuando tuvo que entender el crack del 29 que le pilló en pleno apogeo en la ciudad. Vamos, lo que hemos vivido todos los que nos hemos ido de Erasmus. Por otro lado, iba a clases de inglés en Columbia, donde probablemente sus tutores y tutoras le enseñarían el vocabulario, la gramática, le ayudarían a elaborar ejemplos en este idioma, en el inglés, y les darían un montón de explicaciones acerca de las estructuras más metalingüísticas del idioma. Bien, estos dos contextos de aprendizaje, que entre actividades pues ya se nota que son muy diferentes, también se encuentran diferenciados en el rol que, por ejemplo, la atención puede prestar en el desarrollo de cada uno de los contextos de aprendizaje. Por un lado, el aprendizaje de tipo incidental, vivir en la ciudad, se produciría sin esfuerzo, de manera lenta y de manera involuntaria. Cuando vamos a una cafetería y nos preguntan por un café y respondemos sí, sin saber muy bien a qué, la tercera vez que nos preguntan prestamos algo de atención para ver cuál es la respuesta correcta. O cuando queremos entablar una conversación para después tener una amistad con una persona. Por otro lado, el aprendizaje de tipo explícito, ir a clases de inglés, pues se encuentra más relacionado con un aprendizaje que se produce en contextos más controlados, donde se requiere más esfuerzo, aunque sea un poquito más rápido. En este caso, la atención de la persona que aprende está enfocada en lo que queremos aprender, en la gramática, el vocabulario, etc. Me imagino que todos y todas aquí lo hemos vivido, ¿verdad? Entonces, además, si son tan diferentes, por lógica, el resultado debe de ser distinto. De hecho, en la investigación y en mi propia investigación hemos encontrado que en el aprendizaje de tipo explícito sería más beneficioso cuando ya somos adultos. Sin embargo, obviamente Lorca no era como la mayoría. De hecho, cuando estuve investigando para ver cuáles fueron los resultados de sus clases de inglés, en los noticiarios siempre decían que Lorca no había aprendido ni papa de inglés, nada, ni siquiera hizo el examen final. Sin embargo, visitando su poemario, cuando hablaban de la influencia que había tenido Nueva York sobre el poeta, me parecía imposible pensar que alguien pudiese vivir en una ciudad, entender el racismo que se producía en Estados Unidos, o la pobreza, el capitalismo, como hablaban nuestras compañeras esta mañana, se pudiese hacer algo tan profundo sin que el inglés fuese la herramienta que lo llevase a entender todo lo que estaba pasando en Nueva York en 1930. Entonces yo ahora sé que me vaya a preguntar, ¿aprendió realmente Lorca inglés en Nueva York o no? Déjate de rollo. Bueno, esa respuesta jamás la tendré. Sin embargo, sí que sé que cuando estamos evaluando el aprendizaje que se produce de manera incidental, tenemos que tener en cuenta algunos factores. Por un lado, el aprendizaje de tipo incidental genera un conocimiento que puede que no sea accesible a través de las evaluaciones, como puede ser un examen de inglés, mucho menos si ni siquiera hace el examen de inglés. También
puede necesitar y necesita más tiempo que el aprendizaje de tipo explícito. Por tanto, hay gente que requiere más años de inmersión en el idioma o un poquito más de paciencia a la hora de evaluarse. Y por último, puede ser que esté relacionado con las diferencias individuales que puede ir entre personas que aprenden cuando están haciendo el propio aprendizaje. De hecho, el aprendizaje incidental se encuentra más relacionado con la infancia, porque nos vemos expuestos a todos los idiomas sin necesidad de entender o de focalizarnos en ese producto de aprendizaje, en por qué usamos la voz pasiva o usamos cierto verbo en lugar de otro. Sin embargo, como estamos viendo con Lorca, este aprendizaje incidental tal vez también se produce durante la adultez. Y en mi investigación lo que hemos observado es que hay ciertas diferencias individuales entre aprendices que podrían estar modulando el éxito en el aprendizaje, tanto incidental como explícito. Por un lado, estaría la edad. En mi caso hemos visto las diferencias que se puedan producir entre jóvenes y mayores, pero también hay investigación que se hace viendo todo el desarrollo. Por otro lado, las diferencias que habría en habilidades de memoria y a nivel cognitivo. Si la atención juega un papel tan importante, también debe de ser importante saber qué estrategias de atención usamos en nuestro día a día que nos puedan facilitar este tipo de aprendizaje. Por último, también hemos observado cómo la experiencia previa aprendiendo un idioma podría estar beneficiándonos o dándonos herramientas diferentes cuando queremos aprender un nuevo idioma. Con todo esto y la investigación que hay en este campo, algunos autores han hablado de la generalización de un aprendizaje más personalizado, como la estrategia definitiva para asegurar el éxito en el proceso de aprendizaje de cualquier idioma para cualquier persona. Por un lado, proponen que habría que potenciar las habilidades que fuesen necesarias para que se produjese el aprendizaje exitoso de algo en concreto. Por ejemplo, imaginemos que distinguir entre el acento granadino y el malagueño fuese determinante para aprender nuevo vocabulario. Entonces, este tipo de aprendizaje debería de potenciar la distinción de estos acentos para que después pudiésemos aprender bien el vocabulario. Otros autores defienden que se debería de adaptar el contexto de aprendizaje a las habilidades que ya tienen los aprendices. Si nos encontramos ante un aula con un montón de Lorca, tal vez deberíamos de potenciar el aprendizaje incidental sobre el aprendizaje más explícito. Sin embargo, yo sé que todo esto es muy utópico. Queremos un aprendizaje para cada tipo de aprendiz. Y a mí me gustaría dar un brote de esperanza a las aulas de idioma y a todos los que nos metemos en ellas a aprender. Y es que si ofertamos diferentes estrategias a la misma vez, estaríamos facilitando el aprendizaje para todos, como fue en el caso de Lorca, dando la oportunidad a que todos podamos escribir nuestro propio poemario basado en el idioma que queramos. Muchas gracias.